ha tocado la mesa fácil, la de las soluciones, la de cómo arreglamos esto. No sé cómo lo hago, siempre me toca a mí lo difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar precisamente eso. Hemos escuchado cuáles son las propuestas que se están haciendo desde el Ministerio de Vivienda. Hemos hablado ahora de algunos de los problemas que tiene el mercado y vamos a intentar hablar en el tiempo que tenemos, que es poco menos de una hora, de posibles soluciones y de ideas que veremos si se pueden poner en práctica en breve y ayudan a solucionar un problema. Y lo vamos a hacer, lo digo desde el principio, con dos condicionantes que quiero compartir con toda la gente que nos está siguiendo y que está aquí, que es que hablamos de soluciones en un problema sabiendo, por un lado, que hay soluciones que probablemente requieran mucho tiempo para que tengan una constatación real, pero que la gente, algunos no pueden esperar mucho tiempo, algunos necesitan la casa mañana, en una semana, en un mes o en un año, y hay soluciones que requieren muchísimo más tiempo que la gente no tiene. Y la otra es que las realidades del problema de la vivienda, compartiendo que es un problema de país, un problema social, como se decía, pues no son las mismas en Madrid y Barcelona que en Málaga que en Badajoz que en Coruña y en Coruña que en Palma. Entonces, sabiendo esto y que probablemente las soluciones no puedan ser las mismas en cada una de estas ciudades, vamos a ello para no perder más tiempo y empezamos a la espera de que se incorpore Rocío. Lo vamos a hacer con Ignasi y con Javier para empezar poniendo cosas sobre la mesa, si os parece, antes de hablar de soluciones a largo plazo. Empecemos por lo inmediato, empecemos por soluciones para la gente que necesita una solución para poder acceder a una vivienda ya, hoy, mañana, en una semana, en un mes. Ignasi, te traslado la pregunta a ti. ¿Qué se puede hacer de manera inmediata para ayudar a estas personas que tienen este problema de acceso inmediato a una vivienda? La pregunta esta es muy importante, ¿no? Porque muchas de las cosas cuando hablamos de vivienda hablamos de la necesidad y debemos hacerlo así, ¿no? Cuando hablamos de política hablamos de pensar en el largo plazo y en el medio plazo, pero creo que tenemos que combinar eso, como los focos largos, ¿no? de un coche y cortos, y pensar en lo que tenemos delante, ¿no? Y lo que tenemos delante, yo creo que a mí en cierto modo me ha sorprendido que no ha salido para mí una palabra que define la situación en la que estamos ahora, que es una situación de emergencia habitacional. Estamos viviendo una situación de emergencia habitacional. Ese es un poco mi foco. Yo como decía Patricia en la presentación, yo estoy en el Instituto de Innovación Social y básicamente trabajamos con problemáticas sociales, básicamente. Este es nuestro foco, ¿no? Y entonces, un poco ligándolo con la sesión de antes, ¿qué estamos? Estamos en una situación de explosión demográfica. El otro día, por ejemplo, para el caso de Barcelona, 1 de cada 3 habitantes de Barcelona no son nacidos en el Estado español. ¿Qué nos dice eso y qué nos dice respecto al futuro en el corto, medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué nos dice? Y qué nos dice respecto a las necesidades residenciales, ¿no? Como ha salido antes, cambios en los modelos del hogar han cambiado. O sea, tenemos pisos que son para 3, 4 o 5 personas y hoy los hogares no están compuestos por tantas personas, en parte porque la sociedad ha cambiado y en parte porque no se lo puede permitir la gente, ¿no? Tenemos el fenómeno de los residentes globales, los expats que se llaman, ¿no? en algunos casos, que no es exactamente lo mismo. Y eso que se traduce, y ahora voy a la pregunta, se traduce básicamente en que esto se ha trasladado al alquiler, con un aumento de precios, se ha trasladado en una extensión, y yo creo que es muy importante, extensión y expansión de formas de vivienda precarias, cada vez más, lo encontramos cada vez más, están aumentando los asentamientos, están aumentando formas de lo que se llaman barraquismo vertical, que son fenómenos vinculados al alquiler de habitaciones, que está aumentando de manera exponencial. Si estuviera María Matos, por ejemplo, explicaría que desde Fotocasa lo ven claramente, pero esto es solo un indicador y eso está pasando. Y entonces tenemos un fenómeno que nos dice que el alquiler hoy se ha convertido en uno de los mecanismos principales de empobrecimiento de la sociedad española. Y eso yo creo que es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de todo esto se traslada al alquiler y el alquiler hoy supone empobrecimiento. El alquiler hoy supone redistribución regresiva
en el Estado español. Y yo creo que es cuando antes hablamos de fiscalidad, quizás otra manera de hablar de fiscalidad, yo creo que es un elemento muy importante aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Antes, en la sesión de antes se hablaba, yo diría, un primer elemento que quizás no es a corto, pero yo creo que es fundamental, que es tener datos. O sea, en varias sesiones se ha hablado de observar. Hay muchos observatorios, nosotros montamos un observatorio, etcétera, pero necesitamos tener datos. Necesitamos tener datos fiables que nos digan, por ejemplo, cuando se dice, no, la solución pasa por movilizar los 3.600.000 viviendas vacías que hay en España. ¿Dónde están? ¿Existen o no existen? Los análisis que se ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona es que no es cierto. Se habla de 100.000 viviendas vacías en Barcelona. El único análisis que se hizo un poco serio se dice que en realidad son 10.000. Y eso seguramente pasa en muchas otras partes del territorio. O cuando se habla de cifras, lo decías Patricia, cifras de viviendas ocupadas, ¿no? O cuando se hablan, por ejemplo, de temas del control de alquileres, los impactos, ¿no? Entonces necesitamos tener datos. O sea, para mí creo que es algo fundamental para poder hacer políticas, intervenciones que sean serias, ¿no? Y después dejaré, tengo otras cosas, pero muy rápidamente, se habla, el mantra es el construir, y yo creo que se tiene que construir. Tenemos una falta de oferta clara, pero también ha de ser fundamental la capacidad de movilizar viviendas, sobre todo para las personas a las que te referías, Jordi, o sea, las personas que son las personas con las que nosotros trabajamos, que hoy necesitan una vivienda y que no pueden esperar ni 2 meses, ni 3, ni 5, ni los años que iba a llevar construir este parque de vivienda. Javier, supongo que nos escuchas. ¿Cuál sería, Javier, a tu juicio, las medidas que se podrían tomar de manera rápida para ayudar a estas personas? ¿Cuáles son las medidas a corto plazo que tiene sentido aplicar para solventar este problema de falta de acceso a la vivienda para la gente que necesita con urgencia acceder a una? Vale, pues acepto el guante que nos tiras, que es que hablemos de la urgencia y no de lo infraestructural, aunque hago primero la salvedad de que un problema estructural no se puede resolver con medidas coyunturales. Un enfermo que está sangrando se le puede poner torniquetes para que deje de sangrar y se le trate, y tampoco se puede pedir milagros. Es decir, si se han estado 20 o 30 años sin hacer políticas públicas de vivienda, improvisar pues es bastante complicado. En cualquier caso, a corto plazo sí se pueden hacer cosas. Yo creo que básicamente nos tenemos que quedar con la idea de que dedicamos demasiados metros cuadrados de techo residencial a la economía del pasar y pocos a la economía del estar. No tengo ninguna crítica específica en relación al turismo, a los digital nomads, a los expats, a las segundas residencias. Todos ellos son fenómenos de interés. Significan además que nuestras ciudades son atractivas. El problema es que si cumulativamente cae sobre un mismo tejido y un mismo parque de vivienda, pues estamos restando unidades para los proyectos no de la economía del pasar, sino de la economía del estar en nuestras ciudades, para lo residencial. Que, por cierto, no siempre es esos flujos temporales son extranjeros y los flujos permanentes son nacionales. Hay personas extranjeras que tienen un proyecto de vida perfectamente vinculado con nuestras ciudades a medio y largo plazo. Entonces, ¿cómo se puede reducir el número de viviendas que dedicamos a alquiler turístico, alquiler temporal, alquiler de habitaciones, legal o ilegalmente? ¿Y cómo se puede aumentar el número de metros cuadrados que dedicamos a alquiler asequible y alquiler estable en el tiempo? Bueno, con una mezcla de medidas de fomento y de medidas regulatorias. Yo no veo una salida que no sea combinar fiscalidad, y la fiscalidad tendría que penalizar el corto plazo y la altísima rentabilidad y favorecer, por mí como si no cobramos impuestos, al largo plazo con reducciones de precio, con precios asequibles. Y hay técnicas que se pueden utilizar. Se puede utilizar el indicador del SERPAVI para que el precio esté por debajo, se puede utilizar los precios de vivienda protegida o se pueden utilizar acuerdos ad hoc. La fiscalidad es un elemento muy potente. Las zonas de mercado tensionado también lo son y son eficaces a corto plazo en relación a lo que se nos pregunta: qué medida que sea aplicable a corto plazo produce alivio a corto plazo. Y lo que pongo de relieve es que ahora mismo los mercados inmobiliarios de Barcelona y Madrid no se están comportando de la misma manera. En el caso de Madrid hay un incremento de precios importante, en los mayores de España, y en el caso de Barcelona, con un crecimiento del stock de familias que viven en alquiler, se está produciendo una rebaja de precios. Y después seguramente hay que combinar otros 2 tipos de medidas, y es las ayudas al alquiler,
cuando no llegas con ladrillos, porque los ladrillos todavía no los tienes, lo que haces es aplicar ayudas, a cierta gente le subvencionas el pago del alquiler para que le cueste menos. Obviamente tienes que controlar que eso no acabe en manos de los propietarios y tiene que haber unos instrumentos de adjudicación de esas ayudas, seguimiento y fiscalización del fraude si lo hay. Por cierto, están conectadas las dos tipos de medidas. Si tú inyectas ayudas al alquiler en zona de mercado tensionado, como tienes los precios topados por los anteriores contratos y por el indicador del Serpavi, es seguro que esa ayuda no se la va a comer de forma inadecuada los arrendadores. Y finalmente, aunque no soy un fanático de esta idea, pero sí que creo que en algunos lugares muy problemáticos y muy circunscrito en el espacio y en el tiempo, pues podríamos dar una vuelta a las limitaciones a la capacidad de compra. Esto se le llama buy to live en otros lugares de la Unión Europea, en el sentido de no permitir en algunos lugares y durante un tiempo compras que no sean para residir. Aunque yo de esto hay muchas lecturas que se hacen que no me parecen correctas. O sea, yo creo que es irrelevante si eres nacional o extranjero. La clave es si vas a residir. Y creo que estas limitaciones se podrían imponer para que solo puedan comprar compradores que residan o compradores que, y vuelvo a lo de antes, compradores que alquilen a precio de vivienda protegida por debajo del indicador de Serpavi o con algún tipo de acuerdo con la administración sobre qué precios y qué plazos. Porque vuelvo a la idea inicial, tenemos que reducir el número de unidades que dedicamos a los usos temporales transitorios y más especulativos y aumentar el número de unidades que dedicamos a alquiler a más largo plazo y a precios más asequibles. Y si lo que se pregunta es a corto plazo, a cortísimo plazo, no queda otro remedio que algún tipo de acuerdo entre los propietarios y propietarias que ahora mismo tienen viviendas o pueden ponerlas en alquiler con un conjunto de medidas que incentiven ciertas cosas y que penalicen otras. Como visión, digamos, de lo que cabe hacer a corto plazo, esto podría aportar, aunque claro, a la vez hay que combinarlo con ir generando una infraestructura pública y público-privada de vivienda social y asequible que nunca se convierte en vivienda de mercado. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Ahora entraremos más a hablar de lo que hay que hacer de manera estructural y en el largo plazo, pero te quería preguntar, Ignasi, si esta idea transitoria de prohibir o limitar la compra de vivienda para especular, no para vivir de primera residencia, que es una de las cosas que está ahora en el debate y de la que nos hablaba Javier, si tú también compartes que es una solución que puede ayudar a solventar el problema de manera inmediata. Yo creo que Javier lo ponía muy bien y siempre lo explica muy bien, ¿no? Yo creo que a corto plazo, y como decía yo, una situación de emergencia habitacional, es que necesitamos intervenciones que no agradan, que son complicadas, que son controvertidas, pero sobre todo en zonas particularmente tensionadas. Yo creo que es una cosa que tenemos, digamos, con cuidado, pero deberíamos quizás plantear. Lo mismo que con lo que comentaba antes del control de alquileres, que quizás también es muy controvertido, quizás menos en ese sentido, pero por eso insisto en lo que decía antes, también tenemos que tener datos muy claros de cómo está afectando eso, dónde lo queremos hacer y también tener un marco temporal que nos diga esto durante este tiempo y ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a entrar en la parte más estructural, más a medio-largo plazo. Decía Patricia al empezar hoy la jornada que teníamos mucho interés en escuchar precisamente el ejemplo de las cosas que se están haciendo en Navarra. Así que, Javier, te cedo aquí el micrófono para que nos pongas un poco en situación de lo que se está haciendo ahí, de lo que se está haciendo en la comunidad y también en otros ejemplos que conoces profundamente de los alrededores, y luego planteamos si lo que se está haciendo ahí es una vía que se puede exportar a otras partes de España. Bueno, lo que se está haciendo aquí, que por cierto no es perfecto, todo siempre es manifiestamente mejorable. Pero primero es no improvisar, es decir, hacer cosas sostenidamente en el tiempo durante muchos años, décadas, y que hay un cierto nivel de consenso en la sociedad navarra sobre que esto es un asunto que no se le puede dejar solo al mercado, aunque el mercado cumple unas funciones, evidentemente, y que tiene que haber dos espacios adicionales, uno el del servicio público
y otro el de la concertación entre medios públicos y medios privados. Entonces, esto que puede parecer muy principial, muy filosófico, después lo que sí puedo compartir con ustedes es que se convierte en que más o menos se gastan unos 250 millones de euros al año en políticas públicas que directa o indirectamente tienen que ver con provisión de vivienda, y que más o menos trabajan unos 200 trabajadores públicos entre Dirección General de Vivienda y Nasubinsa. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues tomen que Navarra tiene 700.000 habitantes y que Madrid tiene más de 7 millones. Multipliquen por 10. Y entonces pues verán si se está haciendo ese tipo de esfuerzos, que además, por cierto, no vale con hacerlo un año suelto. Hay que hacerlo un año detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y cuando se tienen varias décadas de políticas públicas de vivienda, se está en una situación menos mala, no buena, pero menos mala que la habitual en el conjunto de España. Y por otra parte, se está en una situación de precios, tanto en el mercado de compraventa en obra nueva y en segunda mano, como de alquiler, un poco por debajo de la media estatal, cuando Navarra está claramente muy por arriba en términos de renta y de PIB per cápita, etc. Entonces, ¿eso en qué se ha convertido? Pues se ha convertido en unas cosas que aquí son bastante habituales, tienen una cierta tradición, con alguna cantidad de innovación disruptiva ahora mismo, pero, por ejemplo, hay 1.500 viviendas de parque público de alquiler desde hace años. Va creciendo, poco a poco vamos sumando promociones, pero no se ha puesto la gente a producir vivienda protegida de alquiler justo cuando llegan los fondos Next Generation. Se llevan pues, prácticamente una década trabajando en esto. Después hay 1.100 viviendas de la bolsa de alquiler, que es un instrumento que hay en más lugares de España, pero que aquí empezó en el 2006, 3 años después de la primera bolsa de alquiler española, que es el Bizigune Vasco, y que es un programa de incentivos a aquellos propietarios y propietarias privadas que no tienen una vivienda puesta en alquiler y que quieren un intercambio entre mucha seguridad y una rentabilidad un poco menor. Entonces nosotros pagamos precios de entre 6 euros y 8 euros el metro cuadrado, que es inferior al del mercado, pero damos todas las seguridades de que la vivienda se va a devolver en buen estado, de que se va a cobrar el alquiler, y además damos acceso a una cartera, primero de ayudas a la rehabilitación potentes y segundo de incentivos fiscales muy potentes. Bueno, básicamente una vivienda aportada a bolsa no paga impuestos, porque tiene una reducción en la base imponible del 90% si esa vivienda está en zona de mercado tensionado, que es el 70% de la población de Navarra, o del 70% si está en una zona no de mercado tensionado. Pagan o muy pocos impuestos o no pagan ningún impuesto. Después, y desde hace años, tenemos viviendas de promotores privados que hacen vivienda protegida y que deciden, en vez de venderla, alquilarla durante entre 20 y 30 años. Ahora vamos a ampliar el número de años que esas viviendas tienen que estar en alquiler y a cambio reciben ayudas públicas. Era colaboración público-privada antes de que Avalalet, antes de que se hablase de esto. Aquí ya se estaba haciendo, no se sabía que encajaba en esa categoría. Es un número importante, suman más que las viviendas de parque propio del gobierno y de bolsa. Recuerdo, 1.500, 1.100 y estas son 3.000. Y después hay 6.000 familias que reciben ayudas al alquiler a través de 2 programas, el programa Emancipa y el programa David, uno más orientado a personas jóvenes y a primer acceso a vivienda, otro orientado a familias en riesgo de exclusión social. Todo esto, por cierto, en un ecosistema con una serie de reglas que en otros lugares de España son un poco, no son lo frecuentes que deberían de ser. Ninguna vivienda protegida se descalifica. Ninguna, ni pública ni privada, ni de alquiler ni de venta, ni sobre suelo público ni sobre suelo privado, ni sobre suelo de reserva de vivienda protegida, ni sobre suelo no de reserva de vivienda protegida. Las viviendas protegidas no se pueden descalificar. Desde hace no demasiado tiempo, desde el 2022. La primera comunidad autónoma fue Euskadi, que lo hicieron en el 2003. Esto es una condición de posibilidad de una infraestructura, porque si las viviendas que o nunca estuvieron en el mercado o que las sacas del mercado para meterlas en un sector regulado se quedan siempre, tú vas construyendo una infraestructura. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues de nuevo pido que lo elevemos a nivel estatal, a nivel español, y nosotros más o menos, tenemos una capacidad de o alquilarle una vivienda o buscar a alguien que le va a alquilar una vivienda porque es un operador concertado con nosotros, y en esto de la idea de operadores concertados vamos a dar pasos, además, adicionalmente, generando una empresa mixta, público-privada, al 50%, y una familia de cooperativas en cesión de uso para que sean también ayudantes o cooperadores del sistema público. Bueno, si nosotros tenemos esa capacidad o con viviendas que disponemos o podemos disponer,
o con ayudas, de atender más o menos a la mitad de la población inquilina de Navarra. Si eso lo elevamos a nivel de toda España, significaría que ahora mismo el sector público en España tendría una capacidad de incidencia sobre más o menos 1,5 millones de familias, cuando la realidad es que ahora mismo tiene capacidad de incidir y de atender a un poco menos de 500.000. Entonces, ¿Navarra está en el lugar de destino donde debemos de estar? No, no lo está. Pero si todas las comunidades autónomas hubiesen hecho políticas estructurales durante décadas, seguramente ahora mismo no estaríamos en esta dicotomía tan fuerte, tan dura de qué hacemos para la emergencia habitacional, qué hacemos a corto plazo, qué hacemos que sea muy efectivo en muy pocos meses, y bien, ya iremos construyendo infraestructura. No es lo mismo que cuando tienes una parte de esa infraestructura pública y público-privada de alquiler social y asequible y otros regímenes, no solo es alquiler. Con viviendas que nunca van a ir al mercado. Bueno, a veces miramos a Viena, miramos a Ámsterdam o a Escandinavia, al modelo francés o incluso a las Housing Associations británicas. No digo que no tengamos que hacerlo, pero yo sugiero que en temas de vivienda le echemos un vistazo a Vitoria-Gasteiz y a Iruña-Pamplona, que son dos ciudades que han multiplicado su tamaño por 2 en los últimos 50 años, que ese tamaño extra, esa Vitoria nueva o esa Pamplona nueva, más de la mitad es vivienda protegida, y que en un caso desde 2003 y en el otro desde 2022 las viviendas no se descalifican. Me parece que son dos buenos laboratorios urbanos, socioeconómicos, a cielo abierto, de cosas que en el resto de España entiendo que hay que hacer y que lo que necesitamos es que se acelere el ritmo. Problema, pues que sobre todo dentro de la almendra de la M30, donde viven solo el 3% de los españoles, pero a veces da la sensación de que se genera allí el 90% del imaginario colectivo, se está muy lejos de todo esto, y que insisto que estas cosas no se improvisan, que requieren dinero público y que requieren también equipos técnicos públicos potentes. Antes se hablaba de pagar o no pagar impuestos. Bueno, yo he estado 2 veces a punto de morirme y la sanidad pública catalana y vasca me han salvado la vida, impuestos bien pagados. Y yo creo que también hay muy buena parte de la ciudadanía en estas 2 comunidades autónomas, bueno, en estas 3, Cataluña, Navarra y Euskadi, que sí ven que una parte de los impuestos van a determinados programas públicos de vivienda. El problema es en los lugares donde no se gasta prácticamente nada de dinero de la comunidad autónoma y lo único que se utiliza es el dinero que llega o del Estado o de la Unión Europea. Lo de la M30 es un problema que no se da solo en vivienda, sino en muchos otros ámbitos. Pero vamos a centrarnos en esto de la vivienda y en estos ejemplos que nos ponía Javier de Navarra, de la recomendación que nos hacía de mirar más también a Vitoria. Esto que ahí está funcionando, aunque sea, como nos decía, imperfecto porque tiene aún que seguir desarrollándose, ¿esto es extrapolable y se puede aplicar, a tu modo de ver, Ignasi, al resto de comunidades autónomas, al resto de ciudades? ¿O habría que tomar para solucionar el problema habitacional a medio o largo plazo otro tipo de medidas? No, yo creo que, a ver, lo que dice Javier, yo creo que lo dice con humildad, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que están haciendo desde hace muchos años, y además sabemos que funciona. Yo creo que está bien, a mí me gusta esto que decía, de no tomar el ejemplo de, a pesar de que nos miremos con Viena, con Ámsterdam, con París, o los regímenes, el francés, el británico, etcétera, porque el histórico marca mucho, ¿no? Y aquí digamos, el pecado original viene de lugares diferentes, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que cosas que dice Javier y que funcionan tanto en Navarra como en el País Vasco y de manera diferente en Cataluña, que yo creo que es necesario potenciar, visibilizar y pensar cómo se pueden extender, tiene que ver con esta necesidad de pensar que si necesitamos más vivienda, pero debemos pensar quién la va a proveer. La ministra decía, esto lo vamos a solucionar solo, las palabras que las has escrito, pero decía, desde el sector público. Dice, si lo pensamos así tenemos un problema. Yo creo que una de las cosas que nos explica la experiencia navarra, vasca y catalana también es que necesitamos colaboración público-privada. Yo creo que es clave. Entonces es clave pensar en esos términos, es clave pensar que desde lo público solo no va a poder, pero lo público es fundamental. Entonces, cuando muchas veces decimos que no ha habido política pública de vivienda en España, no es verdad, sí que ha habido. Lo que pasa es que ha ido, y Javier lo explicaba muy bien, ¿no?, encaminada a
a construir. Se estima son unos 6 millones de viviendas que se han construido, pero luego han ido al mercado libre, ¿no? Entonces yo creo que cosas que nos explicaba que no se están haciendo en muchas partes del territorio español, ¿eh? Es decir, vamos a proteger, o vamos al menos durante formas de cesión de uso de esas viviendas durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo que nos permita tener ese parque de vivienda que hoy no tenemos. Y luego también pensar, creo que hay una distinción que muchas veces se hace, ¿no? De pensar qué tipo de vivienda necesitamos, por un lado. Entonces creo que se está poniendo el acento, y está bien que sea así, en la vivienda asequible. Yo creo que también no debemos olvidar la vivienda social, esa distinción entre lo asequible y lo social, por un lado. Y después también, un poco en la línea de lo que decía antes, que es lo que vemos en lo que nos explicaba Javier, de que los proveedores de vivienda social, sobre todo asequible, pueden ser muchos. O sea, puede ser la administración pública, pero también puede ser de entidades sociales, puede ser el sector privado, y ahí tenemos que ver qué tipo de retorno esperan. Entonces, plantear eso, y eso creo que es algo que viene que uno puede aprender muy claramente en la experiencia que nos explicaba Javier, ¿no? Es decir, diferentes tipos de vivienda, diferentes tipos de tenencia, diferentes tipos de proveedores, y potenciarlo, protegerlo y promoverlo. Bueno, tenemos el caso de Navarra, vemos que se puede extrapolar a otras partes de España. Hablabas de la cuestión de quién tiene que financiar o quién tiene que promover y proveer esta vivienda que necesitamos a medio y largo plazo. Claro, aquí muchas veces se habla de quién lo financia. Hay un Ministerio de Vivienda, las competencias en vivienda básicamente están en nivel autonómico. ¿Es necesario, visto cómo está funcionando y que no hay una coordinación efectiva entre lo que se propone desde el Ministerio, lo que hacen luego las comunidades autónomas, repensar incluso el reparto de competencias? Se lo dejo a Javier. Pues yo como vasco que trabaja en Navarra y que no soy catalán, pero que sí que creo que soy un poco barcelonés, os pediría que cada uno reflexionemos sobre nuestro propio autogobierno y que no traslademos a nivel de toda España, a nivel estatal, problemas de nuestro propio subsistema. Y creo que estoy siendo bastante educado. A mí me parece que el reparto constitucional no es malo. Ya sé que ahora está muy de moda sacudirlo, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos instrumentos, sobre todo macrorregulatorios y económicos, que tienen que ser forzosamente estatales. Pues la regulación del crédito hipotecario, del mercado bancario, de determinados elementos de valoraciones de los suelos. Bueno, hay elementos muy troncales que tienen que ver con la unidad de mercado y con economía más que con vivienda, que está bien que estén a nivel estatal. Después, a mí no me parece mal, y es lo habitual en estados complejos como el nuestro, llamémosle autonómico, federal, como le queramos llamar. Las competencias en materia de modelo territorial y ordenación urbanística son regionales, con algunas prescripciones estatales que hay que respetar, lo cual implica que las políticas públicas también tienen que ser autonómicas y que las tienes que financiar. Y finalmente, pues bueno, el volcar todo esto sobre el territorio se acaba haciendo no solo, pero fundamentalmente a través del planeamiento urbanístico, y ahí está muy bien que los ayuntamientos jueguen un papel importante. Siempre están sometidos a comisiones de ordenación del territorio autonómicas y siempre están sometidos a legislaciones estatales. Entonces, a mí lo que me parece es que no tenemos un reparto competencial tan malo. El problema es que hay 14 comunidades autónomas atrasistas en materia de vivienda, son gente negacionista, terraplanistas, que dicen que lo que hace el resto de Occidente no hay que hacerlo. Que los que aceptamos fuimos nosotros construyendo 6 millones de viviendas entre 1998 y 2008, haciendo crecer el precio del suelo el 400% y el de la vivienda el 250%, y casi llevándonos por delante el país. Desde luego, si nos llevamos por delante, el sistema financiero tuvo que rescatar, gracias a la red de seguridad europea. Entonces, yo creo que nos tenemos que concentrar más en qué instrumentos necesitamos que en poner patas arriba el reparto constitucional, que además en este caso, ya digo, con algunos matices y ajustes no me parece mal, y quizás de lo que tengamos que hablar es de cosas de las que no disponemos y que seguramente sí hace falta que haya un marco estatal conjunto, como por ejemplo, lo comentaba Ignasi,
Bueno, no tenemos una ley de Housing Associations españolas. Y hay que hacer una normativa que diga algunas cosas mínimas en derecho mercantil, en fiscalidad, etcétera, de si usted, inversor privado o inversora privada, quiere invertir en un sector regulado, tendrá una serie de condiciones donde el trade-off entre ustedes y nosotros va a ser usted gana menos dinero, pero de una manera súper segura, con un montón de garantías del Estado y a muy largo plazo. Esto no es un desideratum. Hay 25 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos, que son viviendas no de mercado, y en nuestra cabeza de españoles eso automáticamente se convierta, serán todas públicas. Y no, hay una parte muy, muy, muy relevante de este tipo de iniciativas privadas con ánimo de lucro limitado, pero el sector hay que regularlo. Y después, yo no tengo tan claro que tengamos un problema de dinero, que sí lo tenemos, pero el dinero es subvenciones a fondo perdido, esas son difíciles de conseguir, necesitan respaldo presupuestario y vienen del bolsillo del contribuyente, pero también son medios la financiación blanda y a largo plazo, y para eso está el ICO. También son medios generar un mercado de capital público y privado para meterle dinero en el capital social a vehículos público-privados. Y después hay un mundo inmenso en términos de innovación financiera, mutualismo, conducción de ahorro privado hacia productos financieros estatales seguros para financiar este tipo de políticas. Es más, ahora hay un muy buen momento, porque la Unión Europea está haciendo una serie de cuestiones en todo este asunto y porque además hay mercados financieros muy estructurados para respaldar lo que nosotros llamamos asequible, ellos llaman affordable, que están mirando a España. Entonces yo creo que tenemos más un problema de estructura, de dejar claro, y mire usted, inversor o inversora, nacional o extranjero, si quiere invertir en esto, las reglas de juego son estas. Y además de que usted quiera invertir, puede haber fondos públicos y puede haber ahorro privado, digamos que paquetizado para que acompañe. Yo, por otra parte, también creo que yo he convivido con 4 ministras de vivienda y creo que por primera vez se hace un buen diagnóstico en el Ministerio de dónde estamos y a dónde tenemos que ir y qué herramientas europeas son herramientas potentes y potencialmente interesantes para nosotros. Y sí que es verdad que es muy difícil aprobar nada ahora mismo en el Congreso de los Diputados, eso lo vemos todos y todas, pero yo sí que creo que habrá que generar una estructura jurídica mínima, no hace falta tampoco nada muy complicado, con un cierto tratamiento fiscal y que dinámicas de fondos, vamos a llamarlos así, fondos soberanos o fondos soberanos que colaboran con fondos privados, es algo a lo que tenemos que jugar, pero claro, dense en cuenta ustedes que en mi cabeza todo es para hacer viviendas protegidas que no se descalifican nunca. Y en la cabeza de muchos españoles y españoles, cuando se dice eso, es, está hablando de vivienda protegida de titularidad pública y en alquiler social. Y no, estamos hablando de vivienda protegida que no se descalifica nunca, de acuerdo, pero de titularidad pública y privada que se vive en alquiler o en diferentes tipos de propiedad. Hay propiedades compartidas, hay propiedades temporales, hay propiedad colectiva a través de cooperativas. El derecho nos da, por derecho no será, el derecho nos da un montón de posibilidades. Y yo lo que creo es que necesitamos un poquito de estructura para poder generar estas macro herramientas, que estas tienen que ser estatales, no pueden ser autonómicas. Tienes que tener esas herramientas y después sobre el territorio, los operadores que quieran jugar, pues podrán hacerlo. Y un último matiz. Yo no veo ninguna antinomia, es decir, me parece que las dos cosas hay que hacerlas y a la vez, servicio público y colaboración público-privada. Pero advierto de una cuestión. Aquellos sistemas autonómicos que no han hecho antes servicio público de vivienda, no saben urbanizar, no saben edificar, no saben rehabilitar, no saben alquilar, no saben cuál es el CAPEX de un edificio cuando hay que mantenerlo a 25, 50 o 75 años. No se han financiado para este tipo de inversiones a largo plazo. Cuando no conoces tu negocio y quieres saltar directamente a la colaboración público-privada, hay dos escenarios. Tu interlocutor es honesto. Bueno, en ese caso estás en una situación de discapacidad cognitiva. La otra parte sabe mucho más que tú. No es una posición cómoda. Y si tu interventor es deshonesto, si tu interlocutor es deshonesto, tiene sus manos en tus bolsillos. Y en este caso, los bolsillos son los bolsillos del contribuyente, con lo cual el orden de los factores sí altera el producto. Hay que hacer antes buen servicio público de vivienda para poder hacer después una colaboración público-privada como la define Mariana Mazzucato, simbiótica y no parasitaria. Y fíjense la paradoja. Los sistemas actuales en España, los subsistemas autonómicos, que más están generando dinámicas de colaboración público-privada, no son gobiernos de derechas, son gobiernos de izquierdas, que aquí no, lo importante no es que sean de derechas o de izquierdas, es que llevan décadas haciendo políticas públicas de vivienda.
Y acabo compartiendo con ustedes un pequeño trauma, y es que hay una asociación española que agrupa a 160 empresas públicas de vivienda, que es diferente en el conjunto de España y en Cataluña. En Cataluña agrupa a ONGs también, a fundaciones, a cooperativas y a empresas privadas con ánimo de lucro limitado que trabajan en vivienda protegida. Bueno, eso supuso un cisma. La sección catalana de esta asociación, que se llama AVS, tuvo que salirse de la AVS porque en el resto de España las empresas públicas no veían que había que colaborar hasta ese extremo con este tipo de operadores. En Cataluña la asociación se llama GHS y finalmente se ha confederado con la AVS. Pero bueno, vean que no vemos todos estratégicamente las jugadas de la misma manera. Ignasi, decía Javier que una de las cosas que hay que analizar es qué instrumentos nos faltan a nivel estatal o a nivel autonómico, sobre todo a nivel estatal, para poner en marcha las políticas que requiere la magnitud de esta emergencia habitacional de la que mencionabas tú al principio. A tu juicio, ¿qué elementos nos faltan, además de los que ha sacado Javi? Yo creo que a ver si te respondo. Yo creo que hay un tema que lo que explicaba ahora Javier, que para mí es fundamental, que es pensar la política de vivienda en conjunción, y esto lo hace un poco más complicado, pero en conjunción con otro tipo de viviendas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿vale? Porque lo que necesitamos también es pensar estas políticas de vivienda en línea con otro problema. O sea, cuando hablamos de emergencia habitacional, lo tenemos que poner en un contexto en el que vivimos, que es y lo ha salido muchas veces hoy, mayor polarización, estamos hablando de mayor potencial de conflicto social, ¿vale? Y entonces, una de las cosas que decía, digamos, de esta manera tan educada que habla Javier, es, o sea, si vamos a construir, ¿dónde están construyendo dónde se está construyendo? ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno de los riesgos que tenemos es que pasemos a construir sin pensar dónde lo estamos haciendo, y que eso nos lleve a lo que pasó ya en los años 50-60, que es la construcción de polígonos habitacionales, y eso nos lleve a formas de ghettoización o a formas de segregación residencial, que el riesgo está... y yo creo que por eso digo que es necesario combinarlo, a tu pregunta, necesitarlo combinarlo con políticas bien pensadas de cariz social, o sea, políticas sociales, y políticas también de infraestructura, porque después se está hablando o sea, mucha gente, porque hablamos de esto, ¿no? Pero mucha gente se tiene que salir de los núcleos urbanos, ahí donde está el trabajo para muchas personas, pero tampoco se pueden ir porque necesitan... El trabajo está en esos núcleos urbanos, ¿no? Excepto de los expats y nómadas y etcétera, que se pueden permitir más lejos y no tener que venir necesariamente cada día, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de infraestructura estamos pensando para esa nueva forma de esa necesidad de construcción habitacional? Para mí es clave a la hora de pensar en esa combinación de elementos que necesitamos hoy en día, cuando a mí las cifras que se dan, no sé, tengo un compañero en esa área que habla, necesitamos construir 3 millones de viviendas. Bueno, bien, lo utiliza como provocación, vale, pero si pongamos que es una cifra como esta, ¿dónde las vamos a construir? ¿Y con qué implicaciones y con qué consecuencias? Y eso creo que es una reflexión que también es fundamental tenerla presente. Estamos llegando al final. Yo he ido tomando notas durante estas casi ya 45 minutos que llevamos de charla. Nos han pedido hablar de soluciones, pues estoy apuntando aquí algunas. Y os quiero plantear algunas más para que brevemente me digáis si las incorporo o no a la lista. Hemos hablado de que a corto plazo lo de limitar o dificultar la compra especulativa o la compra de vivienda que no es para uso residencial de primera residencia es una posibilidad. Esta la he incluido. Estamos hablando de necesidad de más datos, estamos hablando de no improvisar, estamos hablando también, incluido en la lista, la no descatalogación de las viviendas públicas, las viviendas de protección oficial públicas o privadas, que no se descataloguen. Cosas que os planteo también por si incorporo o no brevemente a esto. La cuestión de expropiar viviendas vacías o que no tienen uso. ¿Hay que contemplarlo? ¿Hay que hacerlo? ¿La meto en la lista o no? Cualquiera de los dos, o los dos. Paso a la siguiente, si queréis. La dejo en stand-by. Le han silenciado.
Yo de entrada diría que no. De entrada. Vale. Javier. De entrada diría que hay muchos pasos a dar previamente a eso. Es decir, tú tienes que dar incentivos al alquiler asequible. He hablado antes de las bolsas, he hablado de fiscalidad. O sea, un sistema se legitima cuando le dice a la propiedad: yo tengo un conjunto de recursos públicos que favorecen que las viviendas no estén vacías. Si lo que te pasa es que no puedes rehabilitarla, te ayudaremos. Si lo que te pasa es que le tienes miedo al mercado, te daremos seguridades. Entonces, cuando has hecho todo ese proceso, entonces sí, entonces puedes entrar en una dinámica en la de, mire, a pesar de todas esas ayudas, usted está incumpliendo la función social de la propiedad en una zona en la que hay mucha necesidad y tiene que poner la vivienda en venta o en alquiler. El derecho, por cierto, no el constitucional español a partir del 78, derecho preconstitucional de la dictadura, también hay derecho administrativo que obligaba a determinadas cuestiones a la propiedad, que si se incumplen se pueden poner multas coercitivas, que después de las multas coercitivas puede venir el alquiler forzoso, la expropiación temporal del usufructo o la venta forzosa, etc. Yo no me cierro. Es más, en mi carrera profesional he hecho algunos expedientes de expropiación, que son, creo que básicamente como tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro a la vez. Son expedientes muy complicados. Y yo creo que no está mal que haya una coerción de última ratio, pero me parece un instrumento quirúrgico. Es decir, y ahora voy a poner un ejemplo muy, muy, muy local, porque es el que conozco. Y seguramente se podría poner un mejor ejemplo madrileño que no conozco. Pero en Ciutat Bella, en Barcelona, hay un programa de intervención del ayuntamiento sobre, se llamó primero Plan Interiores y después Plan Fincas de Alta Complejidad, que básicamente lo que busca es que no haya propiedades vacías y desatendidas, vandalizadas, ocupadas, etcétera. Y para eso, primero, pone en marcha todas las ayudas y después pone en marcha todas las coerciones. Ahí es donde yo he participado, junto con otra gente, en algunos expedientes de expropiación. No hay que negarse a que la herramienta existe, pero no es una herramienta, a mí me parece, de amplio espectro. La añado entonces como nota al final, en caso de que lo demás no funcione. Hemos hablado de fiscalidad, también la he incluido, fiscalidad distinta para lo que es vivienda de corto uso a la que es vivienda para residencia durante más años, colaboración público-privada. Dos cosas os planteo, por si las incluyo o no. A la necesidad de construir vivienda, la apuesta por la industrialización, por las viviendas prefabricadas, ¿la incluimos como solución de urgencia? No necesariamente de urgencia, yo creo que sí. ¿Y también a largo plazo? Tiene que ver, sí, para mí tiene que ver con la solución y tiene que ver con algo que ha salido también, que sí que es cierto que después de la crisis inmobiliaria desapareció mano de obra en el sector, entonces creo que es uno de los elementos que permiten avanzar en esa construcción que tenemos es uno, digamos, dentro de las herramientas del portfolio, creo que debería estar ya. Y no sé, bueno, os planteo que no lo hemos tocado porque estábamos esperando que llegara Rocío, que al final no nos puede acompañar ahora, pero luego sí que va a estar aquí para dar su visión. El tema del registro de apartamentos turísticos, de apartamentos de corta estancia. Esto se ha hecho ahora. Entiendo que esto forma parte de esta necesidad de la que hablábamos de tener más datos sobre lo que está ocurriendo ahora en el mercado, ¿no? No sé cómo valoráis vosotros la aplicación de esta medida y si va a tener algún efecto o no para poder dirigir las políticas públicas. Javier. Bueno, yo tengo una sensación ambivalente en relación al tema del alquiler turístico en el conjunto de España. Me parece que hay comunidades autónomas, y por cierto, la división no es exactamente izquierda y derecha, y hay ciudades, y de nuevo, la división no es esa, son ciudades, algunas muy machacadas por este fenómeno, con autoridades públicas que no se hacen trampas al solitario y saben que se les ha ido la mano y que lo que tienen es que reducir o en algunos casos eliminar este tipo de viviendas. Y hay un cierto recorrido de planificación territorial parcial, es decir, de instrumentos urbanísticos para en algunos casos hacer decrecer el número de viviendas turísticas, en otro caso mantener, y en algunos casos algunos territorios podrían aceptar más. El juego de las licencias, es decir, que es una actividad económica y está sometida a licencia y no puede haber más que las licenciadas.
Y finalmente el debate que ahora mismo hay, un debate ya no, porque hay un instrumento legislativo que se va a ir aplicando, de la caducidad de las licencias sin menoscabo de la posición inversora de aquellas personas que hayan comprado vivienda para invertir y alquilarla en alquiler turístico. Entonces, bueno, un poco como se dice en catalán, hay bastantes administraciones públicas que lo tienen cuello abajo, eso ya lo tienen bastante digerido, y otras que siguen o negando la realidad o incendiando. Entonces, bueno, yo creo que indefectiblemente tendrán que dimensionar en todos los lugares. Pero, Jordi, no me resisto a hacer un comentario sobre herramientas que no han salido todavía y que son muy importantes. Y que las dos, creo que por razones que desconozco, son relativamente controvertidas. Las viviendas, en varias comunidades autónomas, en el mundo profesional en el que yo me muevo, las viviendas se pueden construir, pero también se pueden comprar y también se pueden captar. En muchos lugares de España la gente dice, no sé de qué me estás hablando. Bueno, hay derechos de adquisición preferente de la administración, tanteos y retractos, incluso la posibilidad de negociar patrimonialmente directamente con privados, y las viviendas puedes comprarlas ya hechas e incluirlas dentro del parque público de vivienda. Y como digo, con programas de movilización de vivienda vacía también se pueden generar stocks interesantes. Esta misma semana la Generalitat ha comprado algo más de 1.000 viviendas de la Caixa que iban a ir al mercado y que de esta manera pues, se quedan dentro del sector público. No se suele hablar, yo digo las 3 Cs, construir, comprar y captar. No se suele hablar de las 3 Cs en demasiados lugares de España. Deberíamos de hacerlo más. Y lo conecto con una reflexión que ha hecho Ignasi antes. Si queremos evitar que a la vez tengamos gentrificación en los centros y guetificación en las periferias por operaciones residenciales masivas tipo HLMs francesas, tenemos que densificar o redensificar nuestros centros. Y no solo se trata de que en el centro, en los núcleos urbanos tengamos más vivienda de la que tenemos cuando el tejido lo acepte razonablemente y pueda haber calidad de vida y pueda haber buenos equipamientos y buenos servicios públicos y privados. Yo creo que muchas de nuestras ciudades tienen oportunidades ahí en redensificarse, pero no solo es importante redensificar, sino que la redensificación sea en asequibilidad permanente. Y esto no sé por qué, la densidad y la idea de utilizar instrumentos que no solo sean la construcción es un tema en el que mentalmente patina buena parte de la izquierda y casi toda la derecha. Hablemos de densidad y hablemos de instrumentos de intervención en ciudad consolidada que no solo sean la construcción de vivienda nueva, que no hay que dejar de hacerlo en ninguna manera tampoco. ¿Y tú, Ignasi, añadirías algo que se nos haya quedado por tocar y que tengamos que incluir en este catálogo que podemos poner luego a disposición de alguien por si lo quiere aplicar? No, iba, de hecho, ya lo ha dicho Javier, ¿no? Esto mecanismos que ya existen y que muchas veces se desconocen, ¿no? Esto es que ahora me sale la palabra, estoy retracto. Tanteo y retracto, no me salía, ¿no? Que existe y que muchas veces, pero incluso en las zonas donde hay una cierta tradición, no se usan o no se han usado de manera tan habitual. O luego, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hay otro mecanismo que se llama el convenio ESAL, que es para ceder, son viviendas que luego se ceden a entidades sociales. Creo que también es un mecanismo muy interesante, sobre todo para vivienda más social. Yo insistiría también en esto, es decir, el foco está y se tiene que poner en vivienda asequible. No olvidemos cómo eso nos puede hacer olvidar la necesidad que tienen muchas personas que no van a llegar al mercado de vivienda asequible. O sea, la vivienda social también es una necesidad, es una realidad y que no podemos obviar. Ha llegado Rocío. Así vamos a ir más rápido. El café va a llegar enseguida, tranquilos. Que os vamos a dejar que también habléis vosotros, porque nosotros hemos estado aquí toda la mañana hablando, pero seguro que luego en el café a lo mejor sale alguna solución que nos puede ayudar. Si luego andas tú, casi mejor, porque así yo ya tengo el mío. Hemos estado hablando con Javier y con Ignasi de posibles soluciones al reto que tiene España como país, como sociedad a la vivienda. Vosotros desde el Colegio de Registradores, una de las cosas por las que habíais peleado mucho era, justo lo que acabábamos de mencionar ahora, la cuestión del registro de alquileres turísticos, del registro de corta estancia. Esto ya está en vigor, de hecho se ha adelantado en España respecto a la obligatoriedad que hay en el resto de Europa, no del todo, me dicen, vale, ahora me lo explicas. Lo que te quería preguntar es cómo está funcionando, es decir, ¿realmente se ha convertido en una herramienta eficaz precisamente primero entiendo que para tener datos, pero luego también, como decíamos, para
orientar políticas al final de vivienda. Bueno, buenos días, muchísimas gracias y disculpad por favor el retraso. A veces Madrid es un caos y las organizaciones también. En relación a, efectivamente, como bien has dicho, la necesidad de datos es esencial para la adopción de políticas públicas legislativas de calidad. No se puede legislar lo que no se conoce. Y entonces es cierto que no solamente abogamos por el acceso del arrendamiento al registro de la propiedad, sino por el arrendamiento en general. Eso, por un lado, nos parece que sería idóneo, porque nosotros en ese sentido tenemos todos los datos también de vivienda, nuestro portal Open Data, bueno, que muchos conocerán, pues tiene datos de transmisiones, tenemos la serie histórica y lo suyo es poder tener, bueno, pues para disposición de todas las administraciones este tipo de datos. Eso por un lado, y luego por el otro lado, por efectivamente la seguridad jurídica que otorga en la transparencia en el mercado y en el sector. La inscripción de los usos turísticos, el Real Decreto 1312, que se entró en vigor, pues va a hacer ahora un año, estas Navidades, el 23 de diciembre, este asunto para vehicular el reglamento europeo, que efectivamente era un reglamento curioso porque ponía que entraba en vigor al día siguiente de su publicación, el 20 de mayo, que tendría plena eficacia, o sea, de 2024, en 20 de mayo de 2026, 2 años después. Y eso se interpretó por algunos operadores como que no se podía aplicar hasta entonces. Realmente lo que hace Europa aquí es establecer un plazo a los Estados miembros para que adopten todas las conexiones, porque eso es un sistema circulatorio realmente de información entre el registro de la propiedad, la ventanilla única digital creada en el Ministerio, las plataformas, los arrendadores que tienen que sacarse el número de registro único de alquiler, los otros órganos vitales como son las comunidades autónomas y como son los ayuntamientos, porque son competentes también, tanto en materia de inspección como en materias legislativas, y porque además aquí el reglamento, bueno, esto lo cuento muchas veces, que cuando realiza la definición de lo que es el objeto jurídico del mismo, habla de alquiler de una unidad, de alquiler de corta duración, y lo define diciendo que es el alquiler de todo o parte de una unidad, resida en ella o no el anfitrión, recaiga sobre tierra o sobre agua, independientemente de la finalidad del mismo, que puede ser vacacional, turística, de ocio, por razones laborales, de enfermedad, de salud. Incluso los trabajos preparatorios hablaban de cuestiones de asilo, inmigración, que son de gran importancia también en nuestro país, y viene al final estableciendo una frase que es un cajón desastre que dice: en general todo el alquiler que tenga una duración inferior a 1 año, con lo cual subsume el alquiler de temporada regulado en el artículo 3 de la LAU y el alquiler de turístico regulado por las comunidades autónomas. Todo ello muchas veces parece que hablamos de lo que es competencia estatal, lo que es la competencia autonómica, pero además es que hay que tener en cuenta que hay instituciones jurídicas que son regulaciones también forales, que también tienen incidencias en muchas cuestiones y que también coexisten. El registro de la propiedad es una institución vertebradora de todos estos tipos de legislaciones, tanto de las tradicionalmente de las instituciones forales, de derecho común, de derecho autonómico, de derecho nacional, porque la regulación de lo que es el acceso de un acto jurídico o de una institución al registro de la propiedad es competencia nacional, y lo que produce es una uniformación con respeto a la idiosincrasia, además, de la riqueza que tenemos también y la pluralidad en España, y las diferencias de presión de suelo y las diferencias de necesidades de suministro de vivienda y de las diferencias de necesidades sociales y económicas en diferentes zonas. Y lo que se hizo en este caso, yo creo que aquí el Ministerio lo que vio es una ventana de oportunidad legislativa, puesto que la Ley por el Derecho a la Vivienda le ordenaba hacer una regulación de los contratos de temporada del artículo 3 de la LAU, y por otro lado, además, le ordenaba también realizar una base de datos de alquileres que se nutriera de diferentes instituciones, y entre ellas estaba el registro de la propiedad. Somos miembros de la Comisión del Índice de Precios que creó el Real Decreto de 2019 en materia de medidas urgentes en materia de vivienda, y bueno, pues lo que tenemos todos claro es que no hay un numerador. ¿Cómo ha funcionado desde entonces? Bueno, pues nosotros el día 2 de enero emitimos el primer código. Para nosotros fue un reto. Cuando sale a consulta pública en octubre este Real Decreto, nos ponemos a estudiarlo. Tuvimos claro que lo primero que teníamos que ver eran los diferentes sistemas de dar la asignatura por parte de las comunidades autónomas en el caso de los turísticos. Hay que resaltar que corta estancia es una transposición que los internacionalistas denominan transposición inversa del derecho en Europa, porque lo que hace es subsumir nuestras figuras jurídicas en una nueva, que es
porque el legislador europeo es nuestro legislador también. O sea, no tiene que pedir permiso en un reglamento ni pedir que se haga una transposición de la directiva para que se cumpla. El reglamento es de aplicación y de eficacia directa. Y de hecho, se creó una comisión el año pasado, en el último trimestre de 2024, en el que ordenaba la creación, el Parlamento, de una comisión en materia de crisis urgente de vivienda, que tiene que hacer un informe, todos los Estados miembros, que tienen que informar de determinados puntos, entre los cuales están, unos de ellos son relativos a las viviendas turísticas y a este reglamento de corta duración, y pregunta específicamente qué medidas han adoptado los Estados miembros para que la implementación del mismo, que dice, y son sus palabras literales, que deberá de estar plenamente operativo a más tardar. Y dice así, a más tardar el 20 de mayo de 2026. O sea, no es que se tenga que empezar. Entonces, aquí lo que se hizo es establecer un tiempo para que los arrendadores pudieran sacarse este número de registro único de alquiler, un tiempo a partir del cual es necesario que en los anuncios conste este número de registro único de alquiler. Yo creo que la ventanilla ha ido en una marcha, digamos, despacio este verano, porque evidentemente España es el segundo destino turístico del mundo y ha empezado a emitir órdenes pues un poquito con cuentagotas a las plataformas están conectadas y ahora ya evidentemente emite órdenes de todos aquellos anuncios que no tengan el número de registro único de alquiler para que se tramite la baja, y que este reglamento lo que hace también es poner en conexión un mundo digital que estaba desconectado de un mundo jurídico civil, porque tenemos en cuenta que esto casa las situaciones que puedan existir, porque es que hay fincas que no son idóneas para el alquiler de corta duración como una vivienda de protección oficial, y había algunas que estaban puestas en usos turísticos y con todos los requisitos de la habilitación normativa sectorial en ese caso, pero es que además tenemos también que además había prohibiciones de comunidades de propietarios que no se estaban cumpliendo y que evidentemente son los que son autónomos y que son los primeros que tienen una capacidad dispositiva normativa interna para regular el destino de la comunidad de propietarios. Y en este caso, como los estatutos para que produzcan efectos frente a terceros han de estar inscritos en el registro de la propiedad, pues también principalmente las revocaciones de estos números han sido pues por este tipo de casuísticas. A día de hoy llevamos ya 380, más de cerca, no hemos llegado todavía a los 380.000 números de registro único de alquiler emitidos desde el día 2 de enero que entró en vigor la norma. Cerca, no llega al 20% las revocaciones. Hay que tener en cuenta que yo he de suponer también que se produce, si me preguntas que ha habido un impacto, pues yo creo que sí. En algunas cosas yo creo que sí. ¿Por qué? Porque primero hay que tener en cuenta, esto no condiciona el ejercicio de la actividad, es decir, condiciona la comercialización online. Esto es un requisito de transparencia, de eso sabe mucho Patricia, de los requisitos de transparencia materiales y de cuando uno tiene que tener un código para comercializar, para hacer la comercialización online. Y por otro lado, del mismo modo que bueno, pues no se restringe el acceso al derecho de tomar dinero a préstamo, porque tú no tengas inscrita, por ejemplo, una vivienda. Me dicen, es que el registro de la propiedad es voluntario. Y dices, sí, pero si tú quieres una hipoteca, o sea, tienes que inscribir. Eso es así. ¿Se está restringiendo tu derecho de acceso al préstamo? No. O sea, tú puedes hacer una póliza, puedes hacer un aval, puedes hacer una pignoración de fondos, puedes hacer otro tipo de operaciones para obtener dinero a préstamo, pero no puedes hacer una hipoteca sobre un inmueble si no inscribes. Pues en este caso también ocurre lo mismo. Pueden preguntar, ¿hay mucha casuística de ese tipo? Pues no, hemos tenido, no ha llegado al 2% el número de solicitudes sobre fincas no inscritas de enrúas, del total. Entonces, esto, bueno, pues son los datos existentes y oficiales, están también, yo creo, a disposición en la ventanilla única digital de la situación que tenemos ahora mismo.
¿Qué movimientos podemos ver? Bueno, pues yo creo... Eso es lo que te iba a preguntar ahora, a raíz de todo lo que me estás explicando. Falta claro. una parte de Sí. todo este sistema circulatorio, que es la orden ministerial, que está ahora mismo en consulta pública, que va a ser los depósitos de la información de los movimientos, de los arrendamientos que hace el arrendador, que por un lado las plataformas remitirán los que ellos intermedien a la ventanilla y por otro lado a nosotros los arrendadores. La ventanilla está conectada por servicios apificados con nosotros, con lo cual lo recibirán inmediatamente y realizarán también una conestación respecto de los mismos para ver efectivamente los anuncios no han sido fraudulentos en cuanto a la finalidad que se ha realizado con ellos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues yo creo que lo que se ve es que el que no tenía ni la asignatura del registro autonómico, el BUT o el HUT, ni la licencia municipal, en el caso de aquellos ayuntamientos que dentro de sus ordenanzas municipales tuvieran estos requisitos, porque no todos los ayuntamientos han hecho y realizado una regulación en este sentido, porque lo que decimos, por la diferencia de presión de suelo, porque hay en algunos que esto no existe y no se considera una necesidad de control en este caso y ya está. Entonces, aquellos que no tuvieran a lo mejor este requisito, yo sospecho lo que haya pasado es que se han ido a solicitar un temporal, porque el temporal no tiene una regulación específica más que la causa y que es inferior a un año. Es decir, a sensu contrario por la interpretación que se hace de la LAU, porque realmente lo que es vivienda un alquiler de larga duración es aquella que es más de mayor duración de un año y que tiene por objeto y por finalidad satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario y de su familia. Dicho lo cual, cuando llegue esa información tendremos el circuito completamente funcionando. Ahora mismo, durante la asignación de enrúas, pues yo creo que aquellos que no tuvieran ese enrúa y habrán solicitado un temporal, si están comercializando en temporal, pues puede ser dos opciones que eso ya lo veremos después. Puede ser que en el temporal lo hayan comercializado por estancias inferiores a lo que la legislación autonómica considera como turístico. Yo entiendo que si el anuncio es como temporal, tú buscas otra cosa, que cuando tú vas a un turístico buscas otra cosa. Que se puede a lo mejor solapar la finalidad vacacional que regulan algunas comunidades autónomas junto con otras que no, pero el reglamento también habla el europeo del vacacional. Y ahí puede haber quizá cierto paréntesis temporal que pueda dar lugar a una confusión. Pero bueno, más allá, evidentemente, de un mes y medio, estamos ante un temporal. Claro. Entonces yo creo que el que quiere, pues porque tú vas a arreglar tu vivienda y vas a cambiar los baños de tu casa, toda tu cocina y tal, y te tienes que ir 7 meses, te vas a ir a un temporal. Es muy improbable que te vayas a un turístico, principalmente a lo mejor porque los precios a lo mejor por las temporadas o demás pueden ser diferentes. Pero quiero decir, las finalidades pueden ser distintas en ese caso. Entonces, ¿puede ser que crezca la oferta temporal y disminuya la turística? Puede ser, pero ¿qué turística disminuye? Y como decía un día, me decía una persona, claro, es que ¿por qué vais a decir vosotros lo que es ilegal? Y le he dicho, no, que yo no voy a decir lo que es un turístico ilegal. O sea, que yo no voy a entrar a calificar licencias de la normativa sectorial que haya dado una comunidad autónoma o que haya dado un ayuntamiento. Yo lo que voy a calificar es que me las traen, exactamente igual que en urbanismo, y lo que yo tengo en el registro. Y evidentemente, si yo tengo en el registro un concurso de acreedores y en el plan de liquidación el juez no ha previsto y no ha autorizado al liquidador para que ponga en uso turístico la vivienda o se gestione de esta manera, no se lo voy a autorizar, porque si se está gestionando de esta manera es que los ingresos que se perciban, todos los arrendatarios tendrán que hacer el pago al liquidador o a la persona designada por el juez en ese caso, o agencia tributaria, cuando hace embargos también de determinadas situaciones, Tesorería General de la Seguridad Social. O sea, es que aquí también estamos hablando un poco del dinero de todos, igual que cuando hablamos de las VPOs. Y luego, por otro lado, ¿qué vemos? Pues sí que vemos, por ejemplo, incluso que en un principio pensamos, bueno, es que el temporal va a ser algo que, salvo cuestiones muy concretas de la finca en sí, en el registro, cuando digo la finca, digo el piso,
no llevarán muchas delegaciones, pues nos hemos encontrado en que efectivamente hay determinadas limitaciones estatutarias que llevan a determinadas limitaciones del alquiler temporal. Incluso hay algunos edificios aquí en Madrid de los años 60 que nos hemos encontrado con cláusulas que dicen que la vivienda solamente se podrá destinar íntegramente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del propietario o del arrendatario con carácter de hogar. Y se estaba pidiendo un número de registro único de alquiler con carácter temporal por habitaciones. Y claro, se le denegó. Ha habido bastantes resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en este sentido, que se han apoyado en la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo en relación a la interpretación de la Ley de Propiedad Horizontal tras las modificaciones que tuvo tanto en 2019, en el que establecía esa posibilidad de condicionar, restringir o limitar ese destino a viviendas turísticas, que dio lugar a una interpretación diferente entre los operadores jurídicos, incluidos los registradores, incluidos los jueces, que algunos consideraban que condicionar no era prohibir o limitar no era prohibir. El Tribunal Supremo, en unificación de doctrina de sala, dejó claro que conllevaba la prohibición, esa posibilidad con ese quórum de 3/5. Ya lo ha hecho mediante una interpretación el propio legislador en la última modificación que ha hecho a través de la Ley Orgánica del Servicio Público de Eficiencia de Justicia. Y bueno, pues lo que está ocurriendo es que con la interpretación de la jurisprudencia existente, la propia calificación y las propias resoluciones en recurso gubernativo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública han hecho posible que se aterrice esa jurisprudencia que sobrevolaba, pero no estaba siendo eficaz y no se estaba cumpliendo, y no se estaba cumpliendo la posibilidad de la norma de esas limitaciones por parte de las comunidades de propietarios, y eso en un Estado de Derecho pues es algo bastante grave. Cuando lleguemos ya a esta última etapa, con la información de los contratos realizados en relación al año 2025, va a haber una parte, porque realmente el otro íter temporal que se estableció es que no se podía realizar la comercialización sin los anuncios desde el 1 de julio, con lo cual, pues bueno, yo creo que ha habido ahí como un Kit Kat, ¿no? Digamos, sí, un poco para que todo el mundo se pueda adaptar. Hay que tener en cuenta también que nosotros, es verdad que somos una sede electrónica, que tenemos un registro electrónico que sin esto no se hubiera podido hacer, que antes teníamos un portal de presentación, pero nuestros usuarios y nuestros clientes habituales eran otro perfil. Aunque hicimos campaña institucional, aunque nuestra sede electrónica, quiero decir, tiene millones de usuarios, o sea, se depositan todos los años anualmente los depósitos de cuentas de más de 1 millón de sociedades en el país, de más de 1 millón de legalizaciones de libros, quiero decir, somos prestadores de firma electrónica, PKI, emitimos más sellado de tiempo, de sellado temporal al día que agencia tributaria, pero nuestro perfil de usuario era otro. Y yo creo que también, bueno, pues por las presiones también de todos los actores que había aquí, tanto en un nivel vertical como horizontal de relaciones, bueno, pues yo creo que también hubo gente que en un principio pues le costó y le fue duro sacarlo, pero a día de hoy quiero decir que la emisión de 380.000 números, pues bueno, pues para nosotros ha sido un éxito, fue un reto también, fue un esfuerzo. Y además, una de las cuestiones que establecía el reglamento europeo es que no solamente se tenía que cumplir el reglamento EIDAS y que se podía tramitar electrónicamente, sino que también se tenía que atender la situación de vulnerabilidad de personas que lo quisieran hacer presencialmente. El otro día comentaba, por ejemplo, en una charla en Alicante, que solo en la ciudad de Alicante se han atendido 7.000 solicitudes presenciales. Que no está mal con lo que está pasando muchas veces con las citas presenciales en la administración, que cuesta sacarlas. No, así que no, aquí no aquí hay las habéis presencial. podido. O sea, Sí. vas al registro de 9 a 5, de lunes a viernes. Sí. Y bueno, fue duro. Me imagino. También. Me imagino. Bueno, lo dejamos aquí, esta mesa. Pausa y seguimos enseguida hablando de otras cosas.